Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación esta preciosa y fresca mañana. El día de hoy vamos a continuar con la temática de la semana anterior. Si ustedes recuerdan, iniciamos la discusión del diseño de bloques completos al azar. Otras personas se refieren a este diseño como el diseño de bloques completamente aleatorizados. Esta mañana es el primer ejercicio que vamos a discutir, una evaluación de diferentes híbridos de repollo. Aquí lo que estamos viendo es básicamente una representación esquemática de cómo se preparan las camas para sembrar el cultivo del repollo. Véase que el distanciamiento entre una cabeza y la otra, es decir, entre una planta y la otra, es de aproximadamente 60 centímetros y la distribución vista desde arriba es una distribución tipo zigzag. Tiene que ser así porque eventualmente las circunferencias que representan las cabezas de repollo crecen bastante y uno tiene que dejar un buen margen de espacio que evite que queden demasiado apiñadas. Cuando se llevó a cabo la distribución de los tratamientos en el campo, se utilizó un diseño de bloques completos al azar. Véase que es un diseño que tiene 4 bloques. En total teníamos 6 tratamientos. Uno se llama Royal Vantage, Green Boy, Escazú, Emblem, Gideon y Tempo. Vean ustedes que la distribución en la que se encuentran en el primer bloque no tiene nada que ver con la distribución que se hizo de los mismos en el segundo. Es decir, que en el segundo fueron aleatorizados y en el tercero fueron aleatorizados una vez más. En el cuarto ocurrió exactamente lo mismo. Las pequeñas parcelas donde se encuentra sembrada cada uno de los tratamientos, o debería decir cada una de las repeticiones de cada tratamiento, tenían que ser lo más homogéneas posibles y en este caso tenían un largo de 12 metros por un ancho de 4.5 metros. Y ahora vamos a irnos directamente a subir la base de datos a RStudio para iniciar la evaluación de la base de datos. Aquí le estoy diciendo al programa dónde se encuentra la base de datos. Ya lo leyó, me está diciendo que estoy trabajando el 30 de noviembre del 2021 a las 9:11 de la mañana. La base de datos fue almacenada en un vector llamado rendimientos comerciales y con la función nowMeet que me limpia la base de datos de cualquier línea que pudiera no tener una respuesta, es decir, datos perdidos o datos no disponibles, y que me lo almacene en un nuevo vector que se va a denominar rendimientos comerciales 2. Luego que es con ese vector que voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base de datos y que me imprima los nombres de las variables sin comillas. Y ahí lo tenemos. Me dice que la base de datos tiene 2152 bytes y tenemos un total de 3 variables. Una se llama tratamientos, la otra se llama bloques y la otra se llama rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Luego procedemos a correr las estadísticas descriptivas generales de la base de datos. Corro el código correspondiente, expando la consola y aquí tenemos el resultado. Pues esto pues ustedes ya lo saben interpretar. Véase que tratamientos lo está considerando como texto, a bloques también, y a rendimientos por kilogramos por hectárea lo interpreta como una variable numérica. Además me está diciendo que hay 24 observaciones distribuidas entre variables, que si nos vamos nosotros a la pestaña de ambiente nos vemos que hay 2 bases de datos, la original, rendimientos comerciales, y rendimientos comerciales 2, que supuestamente es la que está limpia de datos perdidos. Las 2 resultaron tener 24 observaciones distribuidas entre variables, lo cual significa que la función nowMeet no encontró líneas perdidas. Cuando hago clic en la número 2 para expandirla, aquí podemos ver la base de datos como si de una hoja de Excel se tratara. Y vemos en efecto, tenemos 3 variables y 24 observaciones distribuidas en las 3. Sigo mi camino y ahora lo que voy a hacer es definir los factores del modelo.
Básicamente le digo que la respuesta, expresada como rendimientos comerciales en kilogramos por hectáreas, es almacenada en un vector llamado respuesta, mientras que la variable tratamientos es transformada en un factor y el resultado almacenado en un vector llamado híbridos. Finalmente, la variable bloques es transformada en un factor y el resultado almacenado en un vector llamado bloques. Subrayando todo ese texto en la consola de código, hago control enter y ya lo leyó. Y ahora procedemos a hacer el primer gráfico, que corresponde a la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Ya agregó los tick marks menores, ya la expandimos y vemos que el título de la gráfica nos dice evaluación de híbridos de repollo y el nombre científico entre paréntesis Brassica oleracea, variedad capitata. Y le estamos diciendo al lector que lo que él o ella está observando es la media, más o menos el error estándar de la media. En el lado izquierdo de la gráfica, los nombres de los tratamientos y sus observaciones, el eje de las X o el eje de las abscisas es donde va representada la respuesta y tiene su correspondiente etiqueta que nos expresa que lo que estamos visualizando son los rendimientos comerciales expresados en términos de kilogramos por hectárea. Véase que hay una clara gradiente, ¿no?, de producción. El más alto productor fue Green Boy, el peor fue Gideon. Y podemos observar los bigotes del error estándar de la media que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las mismas. Y como habíamos dicho en el pasado, una interpretación empírica de los errores estándar de la media es que cuando estos se traslapan, no existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos. Se podría decir que estos dos no son estadísticamente distintos, igual que en este caso, pero todo este bloque vendría a ser diferente de este y este no se traslapa con este. Entonces, estos serían estadísticamente distintos y todos estos vendrían a ser estadísticamente distintos a los demás, pero no se hallarían diferencias significativas entre ellos. Está por verse cuando hagamos las pruebas de separación de medias, si es que encontramos diferencias significativas entre las medias de los tratamientos de acuerdo con la prueba de ANAVA o análisis de varianza. En la siguiente gráfica que vamos a hacer es la gráfica del error estándar de la media y para ello pues corremos el código correspondiente, nada nuevo para ustedes, expandimos la gráfica y aquí la tenemos. Esta es un poquito más detallista. Véase que en efecto nos presenta todos los tratamientos en una forma ascendente, utilizando las medias como punto de partida. Vemos los nombres de los tratamientos, no nos permite graficar el número de observaciones, pero sí nos permite graficar la media general de la población, que aparece como una línea vertical punteada, que nos ayuda a separar el set de tratamiento entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que tuvieron un desempeño por debajo de la misma. De nuevo, los bigotes del error estándar de la media, cuando estos se traslapan, se pudiera interpretar como que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos. En ese caso, véase que este tratamiento no se traslapa con los bigotes de este, pero los bigotes de este, al menos este bigote, se traslapa con estos tres. Esta gráfica nos proporciona un poquito más de detalle. Entonces podríamos decir que este es estadísticamente distinto a todos los demás, pero no se hallaron diferencias significativas entre estos cuatro. Y entre estos dos, pues no se hallaron diferencias significativas. Pero eso está por verse, como mencioné. Este es un tipo de interpretación empírica. Luego continuamos y esta vez vamos a hacer una nueva gráfica, ya la conocen, la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Lo corremos y aquí lo tenemos. El título es el mismo. Vemos lo mismo que vimos en la gráfica anterior en el costado izquierdo. Los tratamientos con su número de repeticiones, aparecen las medias y los bigotes que se proyectan a ambos lados de las medias, pues no es otra cosa más que el intervalo de confianza calculado al 95%. Y como habíamos mencionado, el intervalo de confianza nos representa un rango de valores. En este caso particular, voy a tomar como ejemplo el caso de Green Boy. El intervalo de confianza nos representa un intervalo de valores o un rango de valores que nos da una seguridad del 95% de que la media poblacional para este tratamiento se encuentra en algún lugar dentro de este rango de valores.
Pero la media muestral la estamos viendo en pantalla, que es ese punto en particular. Recuerden ustedes que nadie trabaja con poblaciones, por lo tanto, la media poblacional viene a ser un valor teórico que en la vida real nadie conoce, porque nadie trabaja con poblaciones. Por muchas repeticiones que usted le pueda meter a un tratamiento, nunca va a representar el tamaño de la población per se. Sigo mi camino y en esta ocasión vamos a hacer una nueva gráfica. La gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95%. Lo subrayo, control enter. Véase que en la parte inferior, esta vez en el eje de las X, lo que me aparecen son los nombres de los diferentes tratamientos comparados, que en total son 6. Y el eje de la respuesta en este caso viene a estar ubicado en el eje Y. Como línea punteada de color negro me aparece representada la media general de la base de datos y luego las medias de los diferentes tratamientos aparecen representadas como circulitos con margen negro, fondo blanco. Las barras azules que se desplazan hacia arriba y hacia abajo de las medias representan el intervalo de confianza calculado al 95% para cada una de ellas. Luego podemos ver que la media general nos divide el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que tuvieron un desempeño por debajo de la misma. Y podemos apreciar pues, que estos dos tratamientos fueron los que tuvieron el desempeño más alto, que fueron Emblem a Green Boy. Y los demás tuvieron por debajo de la media general. Estos serían, para efectos de recomendación, estos serían los que habría que recomendar. Continúo mi camino y en esta ocasión vamos a hacer una nueva gráfica, que es el diagrama de cajas. Vamos a subrayarlo, lo corremos, lo expandimos y nos dice que el título pues es evaluación de híbridos de repollo con su correspondiente nombre científico, los nombres de los tratamientos con su correspondiente número de observaciones y en el eje X tenemos pues representada la respuesta expresada en kilogramos por hectárea y son los rendimientos comerciales los que visualizamos. A partir de lo que se puede observar en esta gráfica, podríamos decir que las observaciones de los diferentes tratamientos comparados se encuentran o no distribuidos normalmente. Sí, en efecto, para Emblem, para Royal Vantage y para Tempo, la media y la mediana no están en el mismo punto. Por el contrario, en el caso de Green Boy, Escazú y podríamos decir que Gideon, la media se encuentra demasiado cerca de la mediana y podríamos casi declarar normalidad en la distribución de las observaciones. Recuerden ustedes que estas son evaluaciones visuales. Luego, si queremos conocer los valores de las medianas, de las medias y los cuartillos, corremos el código correspondiente y aquí nos aparecen tales datos. Miren ustedes, la primero que nos calculó fue las medianas para cada tratamiento, las medias para cada tratamiento y los cuartillos de cada uno de estos. Seguimos nuestro camino y en esta ocasión pues vamos a hacer la gráfica tipo violín. La vamos a subrayar, la corro. Obviamente no me la presente en el panel de gráficas porque yo le estoy cambiando la resolución. Véase que le estoy dando un ancho de 8 pulgadas, 4 pulgadas de alto y 300 dpi o puntos o píxeles por pulgada cuadrada. Véase que las unidades también están expresadas en pulgadas. Vamos a ir a buscar esa gráfica al directorio correspondiente. Lo vamos a abrir con Photoshop para visualizarlo. Aquí la tenemos. No le agregamos coloraciones a los diferentes violines y como yo había mencionado en el pasado, la gráfica de violines realmente son dos gráficas en una. Están los violines per se y están los diagramas de caja que se encuentran dentro de los violines. Las medias fueron agregadas también como cuadritos de color rojo. Usted puede jugar con los símbolos. No tenía por qué ser un cuadrito, podría haber sido un circulito. Ahora, ¿por qué no le hacemos algunos cambios a esta gráfica? Vamos a regresar a la mesa de diseño y primero le voy a agregar una leyenda quitándole este código. Después le vamos a poner color a los violines. Agrego fill igual y voy a copiar esta palabra
Le voy a agregar acá. Además, las observaciones están siendo representadas como puntos de color negro y yo la tengo con una coloración .5. La voy a poner completamente negra al transformarlo en 1. Véase que la figura que se utilizó para representar las medias es la 15, que corresponde a cuadrito. La voy a poner en 21, que corresponde a un circulito de color rojo. Corramos de nuevo el código. Me voy al directorio donde la tengo almacenada, la vuelvo a abrir. Me va a pedir una actualización, le digo que sí. Y ya me le asignó colores a cada violín. Es una asignación de colores que yo no controlo, lo hace el programa de forma predeterminada. Véase que me aparece una leyenda en el costado derecho, que es básicamente casi como una repetición de lo que está adentro. Miren ustedes que las medias aparecen como circulitos de color rojo, mientras que las medianas aparecen como barras verticales negras, ¿no? Pero no necesariamente ubicadas en el centro de cada rectángulo. En el costado izquierdo me aparecen los nombres de los tratamientos, pero no me permite imprimir el número de observaciones por tratamiento y las observaciones de cada uno de ellos cambió de color. Ahora tienen una coloración bien fuerte. La media general de la población está representada por una línea punteada vertical de color rojo que me ayuda a separar los tratamientos entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que tuvieron un desempeño más pobre. ¿Qué tal si le reducimos los tick marks? Están muy pronunciados. Vamos a cambiarlo de tamaño. Regreso a la mesa de diseño. Tal si le ponemos, en vez de .25, le vamos a poner .10 y le cambio aquí y le cambio acá. Además de eso, vimos que la media estaba siendo graficada por un circulito y lo único que se coloreó en rojo fue la circunferencia. Pero yo quería que ese circulito apareciera también con un fondo de color rojo. Aquí. Le voy a poner un fondo de color blanco. Pero la circunferencia tendría que ser de color rojo, porque aquí se lo estoy diciendo. Y estamos cambiando el tamaño de los tick marks a .10. Bueno, corrámosla. A ver si me tira algún error. No me tiró ninguno. Vamos a ir otra vez acá. Vuelvo a abrir la gráfica otra vez para ver si los cambios se realizaron. Le digo que me corra la actualización. Miren por favor los tick marks y miren las medias. Los tick marks se redujeron de tamaño. Las medias ahora tienen un fondo blanco. Entonces, es maneras de poder llevar a cabo la personalización de la gráfica o modificarla a nuestro antojo. Continuando con el análisis de esta base de datos, vamos a proceder a hacer el análisis de varianza. Véase que tenemos dos hipótesis planteadas. Una está dedicada a los híbridos y la otra está dedicada a los bloques. Básicamente lo que estamos haciendo es distribuyendo las repeticiones de cada tratamiento en bloques. En la hipótesis nula de los híbridos estoy diciendo de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes tratamientos. No obstante, la alternativa nos dice que al menos una media es distinta. Por el contrario, en las hipótesis del bloques, la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los bloques. La alternativa me dice que al menos una media es distinta. Véase que el modelo que estoy empleando me dice que la respuesta es igual al intercepto o media poblacional más el efecto de los tratamientos, más el efecto de los bloques, más el error experimental, que me abarca toda aquella variabilidad que este diseño en particular no es capaz de explicar. La primera línea son unas constantes y, como mencioné, en la tercera línea me ayuda a que se grafiquen por un lado los asteriscos de significancia a la par del valor de P de ambas fuentes de variación, además de que estoy limitando el número de dígitos dentro del cuadro de análisis de varianza hasta un máximo de 5. Corro utilizando la función linear model o modelo lineal el análisis de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques y que lo haga a partir de la base de datos denominada rendimientos comerciales 2. El resultado de este análisis deberá ser almacenado según un vector llamado modelo 1 y que a ese modelo se le corra el análisis de varianza con un enfoque 3. Con la función summary le digo que me imprima los resultados del análisis de varianza y multivariate igual true
no es otra cosa más que una constante, que con la función attributes le digo que me imprima los nombres de los atributos de este análisis, pero solamente los títulos de los mismos. Luego hago el cálculo del coeficiente de variación utilizando la librería Agricolae y la función coeficiente de variación del modelo aplicado al modelo 1. Procedo y acá lo tenemos. Me dice que estamos trabajando con el análisis de varianza y me voy directamente al cuadro de ANAVA y a las fuentes de variación que a mí me interesan. Véase que tenemos 3 fuentes de variación. Por un lado están los híbridos, por el otro están los bloques y por el otro está el error experimental. Y yo pregunto, en base al valor de la probabilidad asignada a híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Muy bien, ¿y eso significa? Al menos hay una media diferente. Procedo a evaluar el valor de la probabilidad para bloques y yo les pregunto, en base al valor de P asignado a bloques, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual significa Que hay semejanza entre las medias de los bloques. exacto, que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes bloques comparados. Y yo pregunto, en base a este resultado, ¿valió la pena distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques, sí o no? No, no valió la pena, porque no pude rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se hallaron diferencias significativas entre las medias de los bloques. Consecuentemente, igual me hubiese salido correr el estudio como un diseño completamente al azar. La distribución de las repeticiones de los tratamientos en bloques fue una pérdida de tiempo y dinero, porque esto es caro. Se requiere personal de campo, un montón de trabajo. Entonces, solamente cuando el valor de P de bloques resulta ser significativo, entonces es cuando logramos reducir el error experimental. Es cuando valió la pena distribuir las repeticiones de los diferentes tratamientos comparados en una distribución espacial en bloques. Procedemos inmediatamente al análisis de la R cuadrada, es decir, del coeficiente de determinación, y al multiplicarlo por 100 me da 70%. Yo pregunto, ¿es este un buen diseño estadístico para analizar la base de datos, sí o no? Está en el límite porque no supera el 75%. Sí, vamos a encontrar personas que podrían decir, no hombre, si no anda tan mal, hombre, 70% de toda la variabilidad de la base de datos explicada por el modelo, no está mal. Hay un 30% que no se pudo explicar y que se encuentra almacenada en los errores experimentales. Pero la mayor parte se explicó, bueno, va a ser motivo de discusión, ¿verdad? Y a partir del coeficiente de variación podríamos decir que este modelo estadístico es adecuado para analizar la base de datos, sí o no. Ahí sí que no. ¿Por qué? No está dentro del rango estipulado de 6 a 8. Exactamente. Continúo mi camino y lo que vamos a hacer ahora es la visualización de las observaciones y sus correspondientes errores experimentales. Y como habíamos mencionado, cada punto rojo representa uno de los datos en la base de datos, que en total son 24. La línea azul horizontal nos representa la media general de la base de datos y los segmentos en verde nos representan los errores experimentales, algunos de los cuales serán positivos y otros son negativos. Al sumarlos todos, estos se cancelan. Si queremos visualizar los errores experimentales, corremos esta línea de código y aquí los vemos. Tienen que haber 24 en total, algunos positivos, otros negativos. Procedemos a hacer el análisis de los errores experimentales para verificar la distribución normal de los mismos. Corremos el código correspondiente y tenemos esta gráfica, la cual fue calculada en base a Sturges. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Tenemos o no tenemos una distribución normal? No, no tenemos distribución normal. Veamos a ver si podemos conseguir algo diferente cuando utilizamos el enfoque de Scott. ¿Qué opinan? Igual, no hay distribución normal. Perfecto. Y finalmente vamos a hacer el enfoque de acuerdo con Friedman-Diaconis. Hombre, miren que la gráfica resultó ser idéntica a Scott. Gráficamente hablando, llegamos a la conclusión de que no hay
una distribución normal. Ahora procedemos a hacer el QQ-plot. Y yo les pregunto, en base a lo que se puede observar en la gráfica, de los errores experimentales calculados a partir del análisis de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques, ¿podríamos decir que esos errores experimentales están normalmente distribuidos? ¿Sí o no? No, ingeniero. De hecho, nos presenta la identificación de algunos valores que nos pueden sacar de una condición de normalidad. Ahora pues vamos a hacer la prueba de la normalidad de acuerdo con diferentes enfoques, pero vamos a correr la prueba que corresponde. Ya que esta base de datos tiene 24 observaciones, ¿cuál de las dos pruebas voy a utilizar? Shapiro, ingeniero. Bien, corremos la prueba. Y acá tenemos el resultado y nos dice que el valor de la probabilidad es de 0.14. En base a ese valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual significa... Los residuos estandarizados están normalmente distribuidos. Perfecto. Se cumple la primera condición de la prueba y ahora vamos a la siguiente prueba, que es la prueba de autocorrelación de los errores experimentales, también conocida como la prueba de Durbin-Watson. Esta prueba nos arroja un valor de P de 0.29. En base a esta probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual significa... Los residuos estandarizados son independientes unos de los otros. Muy bien. Se cumple la segunda requisito de la prueba. Ahora vamos a verificar el tercer requisito de la prueba, la homogeneidad de varianzas poblacionales. Corremos las 4 pruebas de una sola vez y nos vamos directamente a la primera, y es la prueba de Levene. La prueba de Levene nos da este valor de la probabilidad, 0.95. A partir de ese valor de probabilidad, ¿puedo rechazar o no la hipótesis nula? No se puede rechazar. Lo cual significa... Que hay igualdad entre las varianzas. La siguiente prueba es la prueba de Flickner-Killen. Su valor de probabilidad es de 0.98, bastante cerca con respecto a la anterior. A partir de ese valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Tampoco se rechaza. Seguimos con la prueba de Bartlett, la cual nos arroja este valor de probabilidad. En base a ese valor, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Y finalmente llegamos a la prueba de varianzas no constantes, la cual nos arroja este valor de probabilidad. Y en base a ese valor, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Muy bien, las 3 condiciones de la prueba se cumplieron. Entonces es una prueba válida y llegamos pues a la separación de medias. Ahora, esta separación de medias la voy a hacer y se justifica únicamente porque en el análisis de varianza pudimos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor de P es inferior a 0.05. Al rechazarla estoy diciendo que no, que esto no es válido, que lo que es válido es esto, que al menos una media es distinta. Bueno, vamos a ver quiénes son las que son distintas y quiénes no. La primera prueba que vamos a correr es la prueba de la diferencia significativa honesta de Tukey's. Corremos la prueba. Expandimos. Mire de comparación de híbridos de repollo y me voy directamente acá. Aquí las medias están distribuidas de menor a mayor en un sentido descendente y también se agregan las letras de agrupación. Voy a retroceder en el tiempo a cierta gráfica. Vean ustedes lo que hay en el panel versus lo que tenemos en la gráfica. La gráfica me dice que de Escazú hasta Gideon no se hallaron diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Esto es corroborado por Tukey's. Miren, por eso es que yo digo que este es un análisis empírico. No obstante, Greenboy aparece de acuerdo a Tukey's de forma aislada y Emblem también aparece de forma aislada, siendo cada una de ellas diferentes de todas las demás. Si nos hubiéramos ido directamente con la interpretación de la gráfica, pues ese no hubiese sido el caso. Sí hubiese sido el caso si lo hubiéramos hecho desde el punto de vista de esta gráfica. Porque si ustedes se fijan bien, aquí los bigotes no se traslapan. Bien, ese es el caso de Tukey's. Al verlo de forma gráfica, corremos este código y aquí lo tenemos. Es la misma separación de medias desde un punto de vista gráfico utilizando una gráfica de barras horizontales. Véanse que en este caso los bigotes de esta media no se traslapan con los bigotes de esta otra. Por lo tanto se declaran las diferencias.
En cambio, estas 4 se traslaparon y no se hallaron diferencias. Pero esa no es la forma en que la prueba de Tukey trabaja. Como mencioné, esto de comparar las medias a partir de los bigotes del error estándar de la media es una evaluación empírica. Luego pues procedemos a hacer la prueba de Fisher. La subrayo, la corro, expando la consola de resultados y me voy directamente acá. Y vean ustedes que Fisher encontró más diferencias. Dice que Green Boy es estadísticamente distinta a todas las demás. Lo mismo se puede decir de Emblem y de Escazú. Pero desde Royal Vantage hasta Gideon, en ese bloque de 3 tratamientos no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas 3. Pero las 3 son estadísticamente distintas a todas las demás. Al hacer esto mismo, utilizando un enfoque gráfico, lo corremos, lo expandimos. Es la misma prueba, solo que de forma gráfica. ¿Cuál de las 2 va a utilizar? Yo diría que consulte a su editor. La siguiente prueba, que es la prueba del rango múltiple de Duncan. La corro y nos vamos directamente a la prueba. Y véanse ustedes que se parece mucho a las conclusiones llegadas a partir de la prueba de Fisher. Cuando hago yo la prueba de una forma gráfica, y este es el resultado, y se parece mucho a la prueba de Fisher. De hecho, llegó a las mismas conclusiones. Finalmente, llegamos a la prueba de Student Newman-Kules. La expandimos y vemos acá que Green Boy aparece como estadísticamente distinta a todas las demás. Lo mismo se puede decir de Emblem, pero desde Escazú hasta Gideon constituyen un bloque de tratamientos entre los cuales no se hallaron diferencias estadísticamente significativas, pero que ellas 4 son estadísticamente diferentes a todas las demás. Recuerden que acá pues nos presenta con la interpretación del cuadro. Aquí nos dice que las medias con la misma letra no son estadísticamente distintas. Además nos da el coeficiente de variación, que fue de 10.49, pero la prueba anterior también nos lo proporcionaba. Y la prueba anterior a esta también lo proporcionaba. También la prueba de Tukey lo proporciona. Cuando queremos hacer la prueba de Student Newman-Kules con un enfoque gráfico, corremos el código correspondiente y nos arroja esta gráfica, que no es otra cosa más que las conclusiones llegadas por la prueba de Student Newman-Kules desde un enfoque gráfico. Ahora ya sabemos, conforme a estas pruebas, quiénes son distintos a quién. Y yo pregunto, ¿fue correcto utilizar la prueba de Tukey? ¿Es adecuada la prueba de Tukey para esta prueba? ¿Sí o no? Tukey creo que es más abierto y puede aceptar cuantos tratamientos sean necesarios. Exacto. Es bien conservador y no tiene un límite en cuanto al número de tratamientos. Entonces sí era apropiado utilizar Tukey. Y yo pregunto, en el caso de Fisher, ¿era adecuado aplicar esta prueba, sí o no? En el caso de Fisher, sí era adecuado porque acepta hasta 7 tratamientos. Perfecto. Seguimos nuestro camino y analizamos el resultado de la separación de media desde el punto de vista del rango múltiple de Duncan. Y yo pregunto, ¿fue acertado utilizar esta técnica de separación de medias? ¿Sí o no? Miren, sí es correcto utilizar la prueba del rango múltiple de Duncan. ¿Por qué? Porque el rango múltiple de Duncan se puede utilizar a partir de 10 tratamientos. Entonces, aquí, ¿cuántos tratamientos tenemos? Tenemos 6 tratamientos máximo. Entonces, sí se podía utilizar la prueba de Duncan. Nada más que la prueba de Duncan tiene esa particularidad que cuando son mucho más el número de tratamientos, entonces podemos utilizar Duncan. Pero la recomendación es que de 10 en adelante. Pero nada nos impide que podamos utilizar a Duncan con menos de 10. Bien, y finalmente la última prueba es la prueba de Student Newman-Kules, pero que es una de las pruebas que menos se utilizan. Por eso yo la pongo al final como la última prueba. Finalmente, y solo a manera de recordatorio, recuerden de que al final de todos estos análisis, usted puede invertir un par de gráficas, ¿no? Puede agregar esta partícula acá, y le pone una T,
para lograr invertir el ordenamiento de los tratamientos en la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. La corro y me alteró el orden. Véanlo cómo quedó en un orden descendente. Al haber hecho este cambio en esta gráfica, automáticamente se ve reflejada en la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Vean ustedes que el ordenamiento cambió. Ahora va en forma descendente. El ejemplo que vamos a estudiar ahora es la comparación de híbridos de tomate. Miren, los tomates se clasifican en dos tipos. Está el tomate de mesa, también conocido como tomate manzano, que es el que tenemos en el lado izquierdo. Son esos tomates hermosos que ustedes pueden ver redondos, que pueden ver en los supermercados o en el mercado. Y tenemos el tomate de proceso, que es el que más se utiliza para fines industriales, que son estos tomates tipo pera. La gente los conoce como tomate tipo pera. Son alargados, no son redondos como los otros. Y estos son precisamente los que se utilizan para la producción de salsas de tomate a nivel industrial. Tienen una particularidad los tomates tipo pera, es que tienen un periodo de vida de anaquel, es decir, durabilidad de almacenamiento mucho más prolongado que el tomate manzano. El tomate manzano es bien jugoso, es bien delicioso, pero tiene la particularidad que se echa a perder bastante rápido una vez que alcanza la maduración. Aquí tenemos, por un lado, los tratamientos. No vamos a trabajar con los tomates tipo proceso, que son los tomates peras, sino que vamos a trabajar con los tomates manzanos, que son de consumo fresco. Y lo que aparecen aquí son los nombres de los tratamientos que fueron comparados versus la compañía fitomejoradora que produce la semilla híbrida de cada uno de estos híbridos de tomate manzano. Véase que Rogers produce Quality 21 y Sebring. Sakata produce Reva. Acera Genetics produce Calliope, Ofri, Toast 91 y Christie. Seminis produce a Tigres y El Cid. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sería justo hacer una comparación de este tipo de tomates manzanos versus estos tomates tipo pera? Compararlos desde el punto de vista de producción o compararlos desde el punto de vista de diámetro de fruto, peso de fruto. Cualquiera de estos tres parámetros sería una prueba válida que nosotros pusiéramos a comparar en un mismo estudio los tomates tipo manzano revueltos y comparados con los tomates tipo pera. No sería justo debido a que no son la misma variedad. Entonces tampoco tienen las mismas características. Refiriéndose a características, ¿a qué cosa? En tamaño y geometría. En efecto, los tomates tipo manzano son mucho más robustos, son más pesados y tienen un diámetro superior, hombre. No se puede comparar a estos. Esta fue una evaluación con 4 bloques. Podemos ver, obviamente, si los bloques están así, de forma vertical. Lo que pueden observar ustedes como negro son los bordos, que como mencioné, generalmente se siembran con otro cultivo un poco más alto y más tupido, que bien podría ser maíz, podría ser sorgo, y que sirve como barrera de contención contra los fuertes vientos, contra los insectos, el polvo inclusive. Y luego vemos que hay unidades experimentales, que en este caso son las pequeñas parcelitas, las cuales tienen que ser uniformes en el sentido que tienen que tener el mismo ancho y el mismo largo. En este caso fueron 12 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Y hay una calle de separación entre un bloque y otro que le facilita al personal de mantenimiento poder circular entre las parcelas experimentales a fin de proporcionar las labores de mantenimiento. Lo que estamos observando en pantalla son dos diferentes gráficas. Por un lado, la gráfica de la izquierda son los tratamientos de tomates tipo manzana o de consumo fresco, si así prefiere llamarlos. Diámetros promedio de los frutos por corte de 12 cultivares de tomate de consumo. Este estudio se desarrolló en el Centro Experimental Demostrativo de Horticultura de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola en el Valle de Comayagua entre los años 2008 y 2009. Vean ustedes que aquí nos da las unidades. La DDT significa días después del trasplante. Después de que fueron las plantas trasladadas al campo, a los 67 días empezaron las cosechas.
hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cosechas. Esa es una particularidad de los tomates, que los tomates no es un solo corte, como en el caso de la cebolla, en el caso del repollo, que usted va y hace una sola cosecha, pues ahí el terreno queda vacío. En el caso del tomate no. En el caso del tomate usted tiene que hacer varios cortes. Entonces, miren ustedes, aquí lo que se está evaluando es el diámetro promedio de frutos. Prácticamente hay un aumento y hay un pico en el diámetro de los frutos que se alcanza por aquí para la mayoría de los tratamientos y luego va en descenso. O sea que los frutos se van haciendo más pequeños. ¿Podría alguien explicarme por qué? Creo que disminuye porque ya la planta no tiene mucha fuerza y la cantidad de agua también. La irrigación fue la misma, los manejos fueron los mismos durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. Con respecto a lo que usted dice, que ya no tiene mucha fuerza, hay algo más ahí. Le pasa a las plantas y le pasa a los animales, le ocurre a los seres humanos también. Está envejeciendo la planta. A medida que la planta envejece, su capacidad de producir tomates con el mayor diámetro posible se desploma y se va reflejando en el envejecimiento de la planta. Cada vez los frutos van saliendo cada vez con un diámetro más pequeño. En la gráfica de la derecha se estudió el peso promedio de frutos, no la cosecha en total. Y miren ustedes que más o menos como alrededor de la tercera cosecha se alcanzaron los frutos más pesados. Y a partir de ese punto empieza a desplomarse el peso de los frutos. Véase que hay el mismo número de cosechas. Y esto fue medido días después del trasplante. La cosecha empezó al día 67 y la última cosecha en el día 114. El peso promedio de frutos alcanzó su pico alrededor de la tercera cosecha en el día 75 después del trasplante. Y ya para cuando se hizo la última cosecha, que fue en el 114, fue cuando se registró los frutos con menor peso. ¿Podría alguien explicarme por qué razón los frutos inicialmente empezaron con un buen peso y después la planta fue disminuyendo el peso de los frutos? Y por el mismo envejecimiento también. Exacto. O sea, a medida que la planta va envejeciendo, la capacidad de producir frutos pesados, grandes, enormes, va reduciéndose también. El peso promedio de frutos se expresó en gramos. Miren acá, habían frutos que casi llegaban a las 450 gramos. Y yo pregunto, ¿cuántos gramos tiene una libra? 454 gramos. O sea, habían frutos que casi pesaban una libra. ¿Se pueden imaginar? Y luego ya al final andaban casi como por la mitad de ese peso, pues de media libra. Algunos menos de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se sembró el cultivo alrededor, como dijimos en la gráfica anterior, del día 67, después de que se sembraron las plantas en el campo, empezaron las cosechas y obviamente se mete personal al campo que va a recoger los frutos. Recogen todo lo que tiene características de cosecha, porque hay frutos que están listos para la cosecha y hay otros que no lo están. El fruto que no lo está se deja en planta, pero el fruto que ya tiene características de cosecha se remueve y se lleva al centro de acopio. En el centro de acopio se pesa todo y luego el personal se da la tarea de sacar todo lo que es el fruto de descarte. ¿A qué le llamamos fruto de descarte? Bueno, los frutos deformes, los frutos pequeños, los frutos rajados, aquellos frutos que tienen quemaduras de sol, los frutos dañados por larvas de insectos, frutos podridos, bueno, frutos con necrosis técnicamente hablando es lo mismo que podridos, y frutos con virosis. Todo eso son en total 8 categorías según la gráfica que constituyen lo que es fruto de descarte y luego se pesó cada uno de esos descartes y se pesó todo el fruto de descarte y se fue dividiendo el peso del descarte en sus diferentes categorías para luego representarlo en una gráfica de barras horizontales apiladas. La mayor cantidad de rechazo o fruto de descarte se produjo como consecuencia de los frutos deformes, seguido muy de cerca de los frutos pequeños. La siguiente categoría que le sigue, los frutos rajados.
La siguiente fue las quemaduras de sol. O sea que la gráfica nos va arreglando o distribuyendo los segmentos de las diferentes categorías por las cuales se rechazaron los frutos, desde aquellas categorías responsables del mayor porcentaje de descarte hasta la categoría con menor responsabilidad de descarte. Esta es la belleza de las gráficas de barras apiladas. Esto es una visualización del descarte. Una vez que se pesó todo el descarte, por sustracción, restamos el peso del descarte de la cosecha total y eso nos va arrojando la cosecha comercial. Ahora vamos a hacer el análisis de la base de datos correspondiente. Y lo primero que voy a hacer es decirle al programa dónde se encuentra almacenada la base de datos y que me cree un vector llamado rendimientos comerciales, que es donde la estoy almacenando. Con la función nowMit, que le digo que me cree una nueva base de datos denominada rendimientos comerciales 2, luego de haber eliminado toda aquella línea dentro de la base de datos que no contiene datos. Le digo que con esa base de datos voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables sin comillas. Corro el código y me dice que estoy trabajando un martes 30 de noviembre a las 10:17. Además que la base de datos tiene 3136 bytes y que tengo un total de 4 variables: tratamiento, bloques, rendimientos totales y rendimientos comerciales. Lo siguiente que hago es correr las estadísticas descriptivas, cosa que no es nada nuevo para ustedes. Véase que tratamiento es interpretado como texto, lo mismo que bloques, y las últimas dos que son respuestas y son interpretadas como numéricas. Defino los factores del modelo. Le digo que voy a trabajar con rendimientos comerciales expresado en kilogramos por hectárea y que me guarde esa variable en un vector llamado respuesta. Que a la variable tratamiento me la transforme en un factor y me lo guarde en un vector llamado híbridos, y a la variable bloque me la transforme en un factor y me lo guarde en un vector llamado bloques. Corro y miren, al correr el código no me dio ningún error. Ahora sí, ya puedo proceder a hacer la primera gráfica de este análisis, que es la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Al hacer la impresión de la misma, me arroja esta gráfica. Pueden ver que el ordenamiento de las medias fue puesta de menor a mayor, que es la función predeterminada. El título de la obra es Evaluación de híbridos de tomate, entre paréntesis el nombre científico de la especie. Y lo que estamos visualizando es la media más o menos el error estándar. En un costado izquierdo vemos los nombres de los tratamientos, así como el número de repeticiones de cada uno de ellos. ¿Cuántos tratamientos tuve? Pues sencillo, me voy a híbridos y me dice que tengo 12 niveles. En consecuencia tengo 12 tratamientos. Y aquí tenemos los 12 híbridos de tomate tipo manzano. La interpretación de la gráfica y de los errores estándar de las medias es básicamente la misma, pues si los bigotes se traslapan, empíricamente hablando podemos decir de que aquellos que se traslapan pues no son estadísticamente distintos unos de otros. Véase que los colores que se le asignaron, ¿de qué manera los asigné? Utilicé la función concatenar para agregarle los colores a la gráfica de forma manual. Ahora vamos a seguir nuestro camino y vamos a hacer la siguiente gráfica, que es la gráfica de medias con el error estándar de la media. Corremos la gráfica y aquí la podemos visualizar. Y esta gráfica, como todas las que hemos hecho, nos permite visualizar la media general de la base de datos como una línea vertical punteada de color azul que nos divide el set de tratamiento en dos grupos: aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Obviamente los tratamientos que se pueden utilizar para efecto de recomendación al productor son aquellos que se encuentran por encima de la media general. Obviamente el mejor fue este, TUS, y el peor fue este, Floridade. Sigo mi camino y vamos a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. La interpretación es la misma que le dimos a la gráfica de barras horizontales anterior, exceptuando por el hecho que los bigotes que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las medias representan el intervalo de confianza calculado al 95%. Y como habíamos mencionado anteriormente, esos bigotes nos proporcionan con un rango de valores, en el caso particular de TUS,
donde la media general de la población a la cual pertenece TUS se encuentra ubicada. La media general o la media de la población es un valor teórico que nadie conoce, puesto que nadie trabaja con poblaciones, sino que trabajamos con muestras poblacionales. Y las medias de esas muestras poblacionales aparecen representadas como estos circulitos para cada uno de estos tratamientos. La siguiente gráfica que vamos a hacer es la gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95%. La expandimos. A diferencia de la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza, esta nos permite graficar los valores de dichos extremos para cada uno de los intervalos, el valor mínimo y el valor máximo. Las medias están representadas por circulitos y sus intervalos de confianza como líneas verticales de color azul. Además, se puede apreciar la media general de la población como una línea punteada horizontal que nos divide el set de tratamientos entre aquellos que obtuvieron el mayor rendimiento, es decir, un rendimiento de producción comercial por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento de producción comercial por debajo de la misma. Véase que en este caso el orden se invirtió. Los nombres de los tratamientos aparecen en el eje X, mientras que en el eje Y aparece la respuesta, la cual se calcula como rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectáreas. Para poder visualizar los nombres de cada tratamiento hubo que reducir el tamaño de las letras en los ejes. Al reducir el tamaño de las letras en los ejes afecta a los dos ejes. Y es la única manera de hacerlo a fin de poder visualizar los nombres de los tratamientos. ¿Cómo logro eso? Pues sencillo, me voy aquí al código de la gráfica. En esta parte de par OMA, aquí donde dice textos del eje, le puse .65, normalmente lo dejo en 1, pero aquí tuve que proceder a .65 para poder acomodar los nombres de los tratamientos. Continúo mi camino y vamos a hacer la gráfica de barras horizontales apiladas. Corro la gráfica, no me dio ningún error, vamos a ir a buscarla al directorio donde se almacenó, la abrimos con Photoshop y acá la tenemos. Véase que aquí cada segmento de cada barra nos representa una repetición. Y lo que estamos visualizando no son medias, sino que son sumatorias de cada repetición. El costado izquierdo estamos viendo la visualización de los nombres de cada tratamiento, mientras que en el eje de las X nos aparece la representación del rendimiento comercial de cada híbrido comparado expresado en kilogramos por hectárea. Sigo mi camino y esta vez vamos a hacer el diagrama de cajas. Corro el código, lo expandimos. Véase que todos los diagramas de caja fueron organizados de menor a mayor a partir de las medias, no de las medianas. Pues esto nos permite visualizar un patrón o tendencia, donde claramente TUS es el que tiene mayor rendimiento y Floradade el que tuvo el peor. A partir de lo que se puede observar gráficamente, podríamos decir que las observaciones o repeticiones, si así prefiere llamarlas, de cada tratamiento se encuentran normalmente distribuidas, ¿sí o no? No, exactamente. Y llegó a esa conclusión ¿cómo? Viendo las medias y las medianas, si estaban en el mismo punto del diagrama de cajas. Exacto. Y veo que hay como 3 tratamientos o 4 que están diferentes. La otra también cerca, pero no están iguales. Ahora sigo mi camino y si lo que yo quiero saber es el valor de las medianas, de las medias y de los cuartillos para cada tratamiento, corro este código y pues ahí están los valores de las medianas, los valores de las medias para cada tratamiento y los cuartillos correspondientes, que son los elementos que están representados acá en la gráfica del diagrama de cajas. Sigo mi camino y vamos a hacer la primera gráfica de tipo violín. Recuerden, yo les proporciono a ustedes 2 códigos para hacerlo. Podemos observar los violines que se les ha dado una coloración utilizando la función HitColors. Va desde el más rojo hasta el amarillo. Y podemos también observar los diagramas de cajas al interior de los violines.
Por otro lado, podemos observar la línea punteada de color negro que nos representa la media general de la base de datos, dividiéndonos el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento comercial por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento comercial por debajo de la misma. También podemos hacer esta misma gráfica con este otro código. Lo vamos a correr. Vamos a ir a buscar el directorio donde se encuentra guardado. Y aquí lo tenemos. El título dice evaluación de híbridos de tomate. Aquí debí tal vez agregar tomate tipo manzano. Véase que nos da los nombres de los tratamientos, nos presenta la etiqueta del eje de la respuesta diciéndonos que son rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Podemos ver los violines que han sido distribuidos en la gráfica en forma ascendente a partir de las medias. Las observaciones de cada violín representados como circulitos con cierto grado de opacidad pero de color negro y las medias como cuadritos de color rojo. Quiero hacerle modificaciones a esta gráfica. Perfecto, vámonos al código. Lo primero que voy a hacer es agregar la leyenda, quitándole esto. Voy a pasar a reducir el tamaño de los tick marks. Lo voy a dejar en .15. Además de eso, voy a aumentar el grado de opacidad de las observaciones. Lo voy a poner en 1. Y en el caso de las medias, le voy a decir background igual, entre comillas, white, pero en vez de usar la figura 15 voy a utilizar la figura 21. Para hacer modificaciones, corro el código, voy al directorio donde está almacenada, la vuelvo a abrir. Obviamente me va a pedir la actualización y miren los cambios. Ahora podemos ver la leyenda en el costado derecho, si es que usted quiere agregarla. Las medias aparecen como circulitos de borde rojo con fondo blanco y las observaciones quedaron más negritas. Además, los tick marks se redujeron de tamaño. Estos son cambios que usted le puede hacer a la gráfica si así usted lo desea. Habiendo hecho esto, finalmente llegamos a lo que es el análisis de varianza. Y acá tenemos la hipótesis nula dedicada a los híbridos, que nos dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa nos dice que sí las hay. Para bloques, nos dice la hipótesis nula que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes bloques. La alternativa nos dice que sí las hay. En el modelo nos dice claramente que la respuesta es el resultado del intercepto o la media poblacional más el efecto de los tratamientos, más el efecto de los bloques, más el efecto del error experimental, que es toda aquella variación que el modelo estadístico no es capaz de explicar. Estas dos líneas son constantes y esta, pues, como habíamos mencionado siempre, me permite agregar los asteriscos de significancia, como también suprimirlos, eso es opción suya, y también calibrar el número de dígitos que van a estar impresos dentro del cuadro de ANAVA de forma predeterminada. Son 7, pero yo la puedo bajar, yo la tengo en 5. Con el Linear Model o modelo lineal, le digo que me corra el análisis de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques a partir de la base de datos rendimientos comerciales 2 y que el resultado lo guarde en modelo 1, que es un vector. A ese vector le vamos a correr el análisis de varianza con un enfoque tipo 3 y con la función summary que me imprima los resultados de dicho análisis, entendiéndose que multivariate igual a true es una constante. Que me imprima los títulos de los atributos del modelo 1 y que también con la librería Agricolae y la función coeficiente de variación extraiga o calcule el coeficiente de variación del modelo 1. Procedo, lo corro y me voy inmediatamente a híbridos. Y yo pregunto, a partir del valor de la probabilidad de híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Lo cual significa Al menos una media es diferente. Y a partir del valor de la probabilidad de bloques, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Ahí no se rechazaría. Lo cual significa
Que no hay diferencias significativas entre las medias, ¿verdad? de los bloques. Entonces yo pregunto, ¿la distribución de las repeticiones de cada tratamiento en bloques ayudó o no a reducir el tamaño del error experimental? Sí, iba a decir que no. Exacto. No nos ayudó a reducir el tamaño del error experimental. ¿Por qué? Porque no se hallan diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los bloques. Igual nos hubiera dado correr el análisis utilizando un diseño completamente al azar. Todo el trabajo que se hizo de distribuir las repeticiones de los diferentes tratamientos en pequeñas parcelas fue trabajo que realmente no ayudó a controlar el error experimental. Y esto es caro, señores. Además, me voy inmediatamente a la R cuadrada, mejor conocida como el coeficiente de determinación, y yo pregunto, ¿el modelo que estamos empleando es adecuado o no para analizar esta base de datos? Ahí sí es bueno, ingeniero. Sí, es correcto, es adecuado. ¿Y en base al coeficiente de variación? Ahí parece que no, pero tampoco cerca del límite. Sí, es correcto lo que usted dice. Vamos a hacer la visualización de los errores experimentales, una gráfica que ya conocemos. La vamos a expandir y ustedes ya conocen la interpretación de esta gráfica. Básicamente nos permite visualizar las observaciones, la media general y los errores experimentales. Pero si lo que queremos es ver el valor de cada error experimental, corremos esta línea de código y eso nos permite ver 36 errores experimentales en total. ¿Por qué? Porque la base de datos con la que estamos trabajando, que es Rendimientos Comerciales 2, tiene un total de 36 observaciones distribuidas en 4 variables. Al hacer clic acá para visualizar la base de datos, pues aquí la podemos observar. Miren, 36 observaciones distribuidas en 4 variables. Seguimos nuestro camino y en esta ocasión vamos a verificar la normalidad de los residuos utilizando un enfoque gráfico y vamos a hacer la gráfica del histograma de los errores experimentales con un enfoque de Sturges. Y según lo que se puede apreciar, ¿tenemos o no tenemos distribución normal de los errores experimentales? No tenemos. No tenemos. Si lo hubiéramos hecho desde el punto de vista de Scott, miren que la gráfica no cambió. Y si lo hubiéramos hecho desde el punto de vista de Friedman-Diaconis, se mantuvo inalterable. El resultado arrojado por cualquiera de los 3 enfoques resultó ser el mismo. Veamos el QQ-plot. Y yo pregunto, a partir de lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿podríamos decir que los errores experimentales están normalmente distribuidos? ¿Sí o no? No, ingeniero. En consecuencia, pues, gráficamente hablando, no podríamos hablar de normalidad. La última decisión la hacemos en base a las pruebas de normalidad, no en base a las gráficas. Y a partir del número de observaciones registradas en la base de datos, ¿cuál de las 2 pruebas voy a utilizar? La de Shapiro. Corrámosla y veamos el resultado. Y nos da este valor de probabilidad. A partir de este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual se interpreta como... Que los residuos están normalmente distribuidos. En consecuencia, el primer requisito de la prueba se cumple. Ahora vamos a corroborar el segundo requisito, que es la prueba de autocorrelación o independencia de los errores experimentales. Es la prueba de Durbin-Watson, la cual nos arroja este valor de probabilidad. En base a este valor, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Lo cual significa... Que los residuos estandarizados están correlacionados. Perfecto. En consecuencia, no se cumplió el segundo requisito de la prueba. Vamos a verificar el tercer requisito de la prueba, que son la homogeneidad de varianzas poblacionales. Corro las 4 pruebas de una sola vez, pero me voy directamente a la primera, que es la prueba de Levene. Y según Levene, me da un valor de probabilidad de 0.046. A partir de este valor de probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Lo cual significa... Que hay diferencias entre las varianzas. Al menos una de las varianzas es distinta. Según la prueba de Flickner-Killen, nos arroja este valor de la probabilidad.
A partir de este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Ahí no se rechazan. Muy bien, eso significa... Que hay homogeneidad entre la balanza. Muy bien. La prueba de Bartlett me arrojó este valor de la probabilidad. A partir de dicho valor, ¿podemos rechazar la hipótesis nula, sí o no? No, doctor. Muy bien. Y finalmente, la prueba de varianzas no constantes me arroja este valor de probabilidad. Y a partir de ese valor de la probabilidad, ¿se puede o no se puede rechazar la hipótesis nula? No, no se rechaza. Muy bien. Bueno, tenemos un escenario donde tenemos 3 pruebas a través de las cuales no se rechaza. Más hay una prueba que sí se rechaza. ¿Qué hago en este caso cuando me toca enviarle la base de datos, así como el código de análisis al editor de la revista? Enviar las pruebas que nos favorezca en el estudio. En este caso podría ser de las 3, que sí nos dice que hay homogeneidad de varianza. Perfecto. Dejaríamos por fuera el Lee-Baines. Seguimos nuestro camino y se supone que ahora tenemos que hacer el análisis de la separación de medias. Pero estos análisis de separación de medias se hacen únicamente cuando en el análisis de varianzas se rechaza la hipótesis nula, que nos dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Y habíamos llegado a la conclusión que a partir de esta probabilidad sí que se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, es válido hacer las pruebas de separación de medias. La primera que vamos a correr es la prueba de Tukey's. Y aquí tenemos el resultado. Inmediatamente me voy acá a este cuadro. Y véase que de acuerdo con Tukey's, TOOS es estadísticamente distinta a todas las demás. No obstante, desde Christie hasta Qualit no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las medias de todos esos tratamientos. Severin es estadísticamente distinta a todas las demás y lo mismo se puede decir de Heatmaster y Floradade. También me proporciona con el coeficiente de variación que ya los habíamos calculado anteriormente cuando estuvimos haciendo el análisis de varianza. Seguidamente, si quiero ver este mismo análisis desde un punto de vista gráfico, corro la gráfica correspondiente y me arroja esta gráfica. Y pueden ver que es la misma separación de medias con respecto al mismo uso de la convención de letras, nada más que de una forma gráfica e inversa. Cuando nos vamos a la prueba de Fisher, encontramos que Fisher encontró mayor número de diferencias. Dice que TOOS es estadísticamente diferente a todas las demás, pero desde Christie hasta Reva no se hallan diferencias significativas entre las medias de estos 3 tratamientos. Lo mismo se puede decir de Ofri y el CID. Lo mismo se puede decir de Calliope y Tigris y Qualit. Pero Severin, Heatmaster y Floradade son estadísticamente distintas de todas las demás. O sea que en este caso Fisher fue capaz de identificar mayor cantidad de diferencias. Pero yo pregunto, ¿conviene correr Fisher en este caso? ¿Sí o no? Vean a híbridos y el número de niveles que tiene antes de responder. Creo que no, porque Fisher es para menos de 7. Algunos van a decir 7, otros van a decir 10. Pero definitivamente no más de 10 tratamientos. Entonces lo hacemos por efectos didácticos, pero realmente para efectos de publicación yo jamás utilizaría Fisher sabiendo bien que estoy comparando 12 tratamientos. Desde un punto de vista gráfico, corremos Fisher nuevamente y nos arroja esta gráfica. Y ustedes pueden ver que es un ordenamiento descendente con la agrupación de letras exactamente la misma que obtuvimos en la consola. Seguimos nuestro camino y hacemos la prueba del rango múltiple de Duncan. Y acá está el resultado. De acuerdo a Duncan, TOOS es estadísticamente distinta a todas las demás y lo mismo se puede decir de Christie. Pero de Mountain Fresh, Reva y Ofri, además de el CID, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre sus medias. Lo mismo se puede decir de Calliope, Tigris y Qualit. Y Severin, Heatmaster y Floradade, cada una de ellas, son estadísticamente diferentes de todas las demás. Cuando yo quiero ver esta misma prueba, pero con un enfoque gráfico,
corro el código correspondiente, lo expandimos y aquí lo tenemos. Es simplemente el mismo análisis. Véase que la convención de letras nos agrupa los tratamientos exactamente de la misma forma que lo encontramos en la consola de resultados. En una gráfica nos proporciona una cantidad de datos que la consola per se no nos proporciona. Y yo pregunto, ¿en este escenario convenía o no correr el rango múltiple de Duncan? Sí, ingeniero. ¿Por qué? Se puede hacer el análisis con Duncan porque las observaciones son en 12 tratamientos y Duncan está planteado para eso, para hacerlo cuando son más de 10. Exacto. Finalmente hacemos la prueba de Student-Newman-Kules y obtenemos este resultado. Vean que Student-Newman-Kules es bastante conservador. Miren, dice que TUS es estadísticamente distinta a todos los demás, pero no halló diferencias estadísticas significativas entre todo ese bloque que tengo subrayado. Además, tampoco encuentra diferencias significativas entre estas tres y Floradade aparece también como un tratamiento estadísticamente distinto a todos los demás. Quiero ver yo este análisis en un enfoque gráfico. Pues aquí lo tenemos. En la agrupación de letras es exactamente la misma que observamos en la consola, solo que de una forma gráfica. Definitivamente las gráficas proporcionan una gran cantidad de información que un cuadrito como este nos proporciona. Mire, aquí nos da los nombres, nos dice el número de repeticiones, nos da las medias, igual nos las da aquí. También nos da el error estándar de la media, que la consola no lo proporciona. Nos da la agrupación conforme a la convención de letras, que también la consola lo proporciona. Pero las gráficas pues proporcionan más información. Voy a regresar para hacer algunos cambios y lograr invertir el orden de esta gráfica, agregando la partícula igual true. Lo voy a volver a correr y me invierte el orden. Al invertir la primera gráfica de barras horizontales, automáticamente la segunda se ve afectada de la misma forma. ¿Cómo se veía la segunda originalmente? Aquí la tenemos. La volvemos a correr y me invierte el orden. Recuerden que esas inversiones, como mencioné anteriormente, se recomienda realizarlas cuando uno ya terminó los análisis. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos de todo este código que están enlazados con otros procesos subsiguientes. Entonces usted no quiere armar un relajo antes de terminar el análisis. Es preferible terminar el análisis y después, si usted quiere invertir el orden de alguna gráfica, pues va y lo hace. Ahora sí, pues ya puedo proceder a decirle al programa que termine el análisis y que se desprenda de la base de datos rendimientos comerciales 2. Usted menciona que a veces los editores le piden una prueba en específico y si esa prueba es la única que no nos favorece el estudio, entonces no se podría hacer la publicación. ¿O cómo? O sea, usted me está preguntando qué hago en aquellos casos donde alguna de los requisitos de la prueba no se cumple. No se cumple y el editor le está pidiendo, por ejemplo, LNB, así que no dio en una, entonces si el editor le pide esa, entonces no podría hacer el estudio. Uno se la tiene que jugar. Lo primero que uno hace es escoger la respuesta de aquella prueba que nos favorece. Pero viene el editor y le dice, hey, ¿qué pasó que no hizo Libane? Que Libane es la que más se utiliza. Ah, no, que con Libane no logré conseguir la homogeneidad de varianza. Usted tiene que ser sincera porque ellos tienen analistas de bases de datos en las revistas científicas. Ellos le van a pedir a usted los códigos. Le van a preguntar que con qué paquete estadístico trabajó. Entonces, si ellos le dicen, bueno, entonces trabajó con Flickner-Killen. Si le dicen que sí, bien. ¿Qué es lo que puede ocurrir si le dicen que no, que ellos quieren Libane? Entonces usted va a tener que aplicarle a la base de datos una serie de técnicas de transformación que le ayuden a alcanzar una respuesta favorable en el caso de esta prueba de Libane. Hay varias técnicas de modificación de las bases de datos, como las transformaciones, eliminación de valores extremos, para citar algunas, pero que debido a limitaciones de tiempo no se van a poder discutir. En este caso, la que no nos dio el resultado que esperábamos, en el caso de Libane. Pero también no solamente esta. Recuerde que la prueba de autocorrelación de errores experimentales resultó ser que rechazábamos la hipótesis nula.
donde nos dice que los errores experimentales son independientes los unos de los otros. Aquí teníamos dos situaciones. No solamente estaba la prueba del event, sino que también los errores experimentales están correlacionados. Pues ya tendríamos dos requisitos de la prueba que no se cumplen. Es obvio que la revista le va a decir qué está pasando aquí, tiene que cumplirlos. Entonces usted se miraría en la obligación de modificar esta base de datos, y hay forma de hacerlo, a fin de que se cumplan todos estos requisitos. Pero el tiempo es nuestro peor enemigo y no vamos a poder hacerlo. Finalmente, antes de cerrar la sesión, vamos a importar una base de datos con extensión SAB. ¿Qué es eso de extensiones SAB? ¿De dónde procede? En una sesión anterior yo había estado explicándoles que existen diferentes paquetes estadísticos en el mercado. Uno de esos paquetes se le conoce como SPSS, que es el que promueve la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no su servidor. Si usted lo quiere utilizar, le brindan a usted como 30 días de versión de prueba y después de eso usted tiene que comprar la licencia si quiere continuar utilizándolo. Fue adquirida por Microsoft y ahorita anda por la versión 21. Solía llamarse Statistical Package for Social Sciences. Hoy en día se llama Statistical Product and Service Solutions. Resulta que las bases de datos guardadas en formato SPSS tienen una extensión .sab. Aquí en la pestaña de ambiente vamos a importar una base de datos que fue guardada originalmente en una extensión SPSS. Voy a ir a buscar esa base de datos. Aquí tengo algunas de SPSS. Vamos a poner la full version. Voy a agarrar esta que se llama States Data. Miren que las extensiones son .sab. Aquí hay otros ejemplos. Aquí hay dos más con extensión SAB. Le voy a decir que lo abra. Me va a permitir hacer una previsualización de la información presente en la base de datos. Es enorme. Miren ustedes que tengo que utilizar una barra espaciadora para poder desplazarme y visualizar las otras variables. Pero a las variables per se no me permite modificarles las categorías. Parece que RStudio hace un mejor trabajo importando bases de datos con extensión SAB o de SPSS. Lo siguiente, mire, aquí dice formato SAB. Le digo que lo importe. Extiendo la pestaña y aquí está mi base de datos. De ahí para allá lo que viene es el código de análisis y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Podemos navegar. Miren. Acá en la consola de resultados me da el código que si yo lo hubiera querido jalar esta base de datos dentro de RStudio utilizando un código, pues este es el código que yo hubiera tenido que utilizar. Si yo copio aquí, voy a abrir una nueva sesión. Aquí tengo el editor de código. Voy a pegar el código. Voy a cortar esto de View. Y aquí está utilizando readsab, que es la extensión, y me dice dónde está ubicada. Y la está guardando en este vector, que yo lo pude haber cambiado, pues no tiene que ser ese. Pues yo le pude haber puesto X1, si así lo hubiera preferido. Pero para poder abrir esto usando código, tengo que abrir primero la librería Haven. Lo corro. Y aquí está, ¿ve? Ya con el nombre X1. Cuando yo le doy clic aquí, mire, ahí está la misma base de datos. Yo lo puedo hacer desde importar bases de datos o puedo utilizar el código correspondiente. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Con código o lo quiere hacer con la pestaña de importar bases de datos? Para importar bases de datos de SPSS, pues aquí está. Como mencioné anteriormente, todo el trabajo que hicieron esos programadores de esas compañías para evitar que alguien que no tenga una licencia genuina del programa estadístico que la compañía vende, ¿en qué quedó? Quedó en nada, porque RStudio abre esas bases de datos, no solamente las abre, también una vez abiertas las podemos analizar. Bien, les agradezco a todos por su tiempo y su paciencia, y Dios mediante nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.